Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. ¿Alguien me Buenas escucha? tardes, licenciado. Buenas tardes. Bien. Qué bueno vernos de nuevo. Y para este día vamos a estar desarrollando el tema de isomería. Buenas tardes a todos los que están ya ingresando. Me da mucha alegría que estemos conectados ya, algunos. Y espero que se vayan agregando a medida que está transcurriendo el tiempo. Solamente informarles o recordarles que este viernes de 8 a 12 vamos a tener un examen corto, teórico. No, ahorita no. Sobre la primera, prácticamente la clase de lunes. Ahí está resumido todo el material, tipos de carbonos, quiral, primario, secundario, terciario, hidrógenos, enlaces sigma, enlaces pi, carbonos quirales, propiedades de los compuestos orgánicos. Es prácticamente la primera presentación que tuvimos hasta lo que es esas partes de enlaces, tipos de carbono. Así es que para este viernes, el tiempo, el lapso está de 8 a que puedan accesar a 2, y con un tiempo, ¿verdad? Que ya saben, establecido, y solo va a ser, o la orden del decanato es de un intento. Así es que prácticamente la primera clase está ahí, el primer corte. También la próxima semana estaremos realizando el martes 28 el corto de la práctica 1. Así es que estamos ya avanzando. Bien. El tema para este día les decía que es isomería.
Y la isomería, vamos a ver definición, características, la clasificación de isómeros en isómeros estructurales, que prácticamente sería el tema de este día, que se clasifican de cadena, posición y de función. Y los isómeros espaciales, están los geométricos conformeros, eso estaríamos viendo también ahora. Y enantiómeros, diasterómeros y epímeros. Vamos a definir isómeros. La palabra isómeros, recuerden, ahí hay una palabra compuesta, iso, igual, y meros, partes o componentes. Entonces tenemos que los isómeros son compuestos diferentes, con diferente fórmula ya desarrollada, pero quiero aclarar esto, pero igual fórmula molecular, es decir, el número de átomos. Y en este caso, como estamos trabajando de carbonos, hidrógenos, oxígenos, ahí sería el mismo, pero, y aquí quizás aparentemente como contradicción. Ya vamos a ver en el desarrollo de la clase que son compuestos con diferentes fórmulas ya cuando los estemos considerando, pero tienen algo en común. Tienen una fórmula molecular y la masa molar. Quizás ahí, compañeros, el audio ahí lo pudieran, Erika, ahí el audio ahí quizás. Las características de ellos es que presentan diferente reacción química y tienen diferentes propiedades físicas. Entonces, supónganse ustedes, yo les hago la pregunta, ¿qué son los isómeros? Son compuestos con diferente fórmula o arreglo espacial. En las fórmulas semidesarrolladas o desarrolladas, pero la fórmula molecular es la misma. Ya vamos a ver, ya viendo en fórmulas o en ejercicios que vamos a considerar, a qué se debe esa definición. Bien. Tenemos acá una clasificación general. Isómeros se clasifican en dos grandes grupos. Constitucionales, se le llama constitucionales o planos. También estructurales. Y ellos se clasifican estos de cadena, de posición y de función. Prácticamente esto sería lo que estaríamos desarrollando este día. Y esto solamente, como dice acá, son fórmulas que se encuentran en un plano o estructura. Y por el otro lado tenemos la estereoisomería, como la palabra nos indica, estéreo. O sea, es espacial, digamos así, en las tres dimensiones, los tres ejes. Y dentro de ellos caen los isómeros geométricos, cis-trans, y la isomería óptica, enantiómeros, diasterómeros y epímeros, que este comportamiento lo tienen, por ejemplo, los monosacáridos, es un punto aparte que vamos a considerar ya cuando estemos hablando de monosacáridos. La estructura esto, enantiómeros, diasterómeros y epímeros. Sucede que los monosacáridos, por ejemplo, que tienen la fórmula molecular C6H12O6, la diferencia entre ellos para hexosas en ese caso es la orientación de un grupo OH en la molécula. Entonces, esa sería la clasificación general. Y tenemos acá los estructurales.
como les decía, que se pueden explicar en una fórmula semidesarrollada o desarrollada en un solo plano. Estos son en un solo plano. Estos son los estructurales o planos, y ellos en un solo plano los vamos a observar. Y los espaciales se explican u orientan a través de una representación en los ejes, o sea, una forma tridimensional. Esas son las dos grandes clasificaciones de isómeros. Y para este día la clase va a estar enfocada el objetivo a los isómeros estructurales, prácticamente de cadena, de posición y de función. Bien, para esta clase yo les sugiero de que ustedes observen bien y veamos qué pasa con estas fórmulas. Por ejemplo, vamos a ver primero la clasificación de isómeros estructurales. Tenemos tres clasificaciones, A, B y C. Y tenemos en la clasificación A, los isómeros de cadena son isómeros de la misma familia. O sea que son arreglos en los compuestos en la misma familia. Para esta clase y en la asignatura y en los textos se enfocan los isómeros de familia más que todo con la familia de los alcanos. Y la diferencia entre ellos se debe a la distinta posición de algunos átomos de carbono en la cadena. Distinta posición de algunos átomos de carbono en la cadena. Y esa cadena, primero, lo primeritito que hacemos es elaborar o escribir una cadena lineal. Cuando hablamos de una cadena lineal, nos estamos refiriendo a la secuencia así, en línea recta, de los carbonos con hidrógenos unidos, carbono, carbono, carbono. Ya en la ramificada, puede hacer que solo haya una ramificación o acá varias ramificaciones. ¿Sabes? Acá en este momento, hasta este momento, veamos así solo como una definición, pero ya a nivel fórmula vamos a observar en qué consiste cada una de estas formas lineales, ramificadas, en una o varias ramificaciones. Depende en este caso, del alcano que estamos considerando. Bien. Perdón, aquí se me movió. Vamos a ver. Disculpen ahí que quise salir que me vieran ahí en esa foto. Bien. Veamos ahora isómeros, por ejemplo, del pentano. Como ustedes podrán ver, el pentano tiene la fórmula molecular C5H12. Y aquí, en cuanto a la definición que yo les daba, dice que son isómeros que tienen la misma fórmula y en este caso la misma fórmula molecular. Y, por ejemplo, nosotros vemos el pentano. El pentano, su fórmula molecular es C5H12. Y lo primero que hacemos es construir la cadena lineal o normal. O sea que va la secuencia de carbono, carbono, carbono. Y aquí nos interesa, y luego llenándolo de hidrógenos, teniendo presente de la tetravalencia del carbono. Este carbono se une con este carbono. Por eso le quedan 3 carbonos. Este carbono se une con este y con este. Por eso ponemos CH2, etc. Y atención a esto. Eso es lo que tenemos que hacer primero. Construir o escribir la cadena normal o lineal. La secuencia de carbonos. Y decimos en este caso sin ramificaciones. Tenemos acá el nombre de N-pentano.
Esa sería la primera fórmula que escribimos. Pero vean ahora, siempre con el mismo número de carbonos, hay una fórmula ya que tiene una ramificación. A esto le llamamos ramificación. Y si ustedes cuentan, son siempre los mismos 5 carbonos y los 12 hidrógenos. Y luego acá en esta otra, vean ustedes, son siempre los mismos carbonos y los 12 hidrógenos, pero con 2 ramificaciones. Ahora, acá el asunto es que todos deben de tener el mismo número de átomos. Y aquí, por eso se le llama estructurales de cadena, ¿verdad? Entonces, tenemos ese primer ejemplo. Entonces, repito, lo primero que hacemos es la cadena lineal o normal. De ahí le establecemos una ramificación, pero tomando en cuenta el número de carbonos. Alguien en una clase me dijo, quiere decir que en este ramificada yo voy a tener los 5 carbonos acá y el carbono que está ramificado. No, le dije, deben de ser siempre los mismos carbonos. Atención a eso. Ese es un tic que quiero plantearles. En este otro lo mismo me dijeron. Quiere decir que me van a ser los 5 carbonos y no, porque entonces serían 7 sustituyentes. Entonces acá, 7 carbonos, perdón. Entonces acá lo que debemos de tener es que tenga el mismo número de carbonos y de hidrógenos. Veamos ahora del hexano. La fórmula molecular o condensada del hexano es S6H14. Recuerden acá la forma esta esqueletal o de zigzag con carbono 2, 3, 4, 5 y 6. Y aquí iría CH3, CH2, 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 CH3. Entonces, lo primero que repito que hacemos es escribir esta cadena lineal o normal con 6 carbonos. Luego, con un sustituyente, pero repito, todos deben de ser 6 carbonos en este caso y 14 hidrógenos. Ahora, si yo escribo, recuerden que en química orgánica hay una cuestión que yo puedo empezar a nombrar de este lado o a nombrar al otro lado. Y sería el mismo compuesto si yo pongo este acá, donde estoy el puntero ahí señalando. Siempre sería 2-metilpentano. Puedo comenzar de este lado o puedo comenzar de este lado. Ese sería, pero estos dos serían iguales cuando pongo este sustituyente acá. Pero es diferente cuando pongo el sustituyente en el carbono 3. Contamos el número de carbonos, son 6, y lógicamente los hidrógenos acá que llenarían. Y luego tenemos estos otros, que sería esta estructura, la cadena lineal más larga. Entonces tenemos acá los 2 sustituyentes. Y me da 6 carbonos y 14 hidrógenos. Lo mismo acá. Entonces, a eso y todos esos isómeros, fíjense que son diferentes, tienen propiedades físicas diferentes, pero lo común que ellos tienen es que tienen la misma fórmula molecular o condensada. Tenemos este 7H16, la misma historia, 7 carbonos, la cadena normal o lineal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo acá los 7 carbonos y acá iría CH3, CH2, 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 CH3. Luego vamos ya a las ramificaciones. Vean ustedes aquí 6 carbonos y el del sustituyente los 7. Pero en este, vean ustedes, el sustituyente lo paso al otro carbono. Y así sucesivamente imagínense que ya cuando va cambiando, va aumentando el número de carbonos, se hace ustedes una serie de isómeros bastante. Pero no se preocupen, ¿verdad?
El curso no está para astralidades, sino para que ustedes conozcan las diferentes formas en que los compuestos orgánicos y en este caso alcanos tenemos. De hecho, les decía en la primera clase que una de las ramas más desarrolladas del área de química es la química orgánica. Veamos ahora el segundo grupo de isómeros estructurales, que son de posición. Isómeros de posición. Esta clasificación son isómeros con el mismo grupo funcional. En otras palabras, pertenecen a la misma familia química. Ya vamos a ver, por ejemplo, entre alcoholes, alquenos, ya vamos a ver los ejemplos. Entonces acá, atención a esto de aquí, por ejemplo, en esta parte, a mí me gusta enfatizar en algunos detallitos. Por ejemplo, aquí vamos a considerar 2 o más fórmulas y ahí vamos a estar clasificando en esto de isomería. Ahora, el grupo funcional está situado en distintos carbonos en la molécula. Y ahí la diferencia, pero todos pertenecen a la misma familia química. Por ejemplo, veamos. Entre alcoholes, perdón, por ejemplo, vemos acá entre los alcoholes. Acá tenemos el 1-butanol. El OH aquí está en carbono 1. Recuerden que para nombrar los sustituyentes preferimos que tengan los números más bajos. Es una de las reglas de nomenclatura. En este caso, 1-butanol. Sería incorrecto que yo dijera 4-butanol si empezara a nombrar de este lado. Entonces acá es 1-butanol. Y este es el 2-butanol. O sea, carbono 1, carbono 2. Ahora, entre ellos dos son isómeros porque tienen la misma fórmula molecular, pero distinta posición. En este caso, el sustituyente es el OH. Quiero decir algo para efectos de asegurar conceptos. A mí me gusta siempre orientar, ¿verdad? Para que a la hora de evaluaciones, pues ustedes tengan mejores resultados. Por ejemplo, si yo pongo acá este OH, lo tengo acá, siempre sería o es el 1-butanol. Y en este caso, si yo pongo aquí el OH, es el 2-butanol. Entonces recuerden, vuelvo a insistir en esto. En química orgánica podemos nombrar del extremo que tenga la numeración más baja, ¿verdad? No numeramos, por ejemplo, acá repito, 4-butanol, no 1-butanol y 2-butanol. Entonces, ahí la diferencia entre ellos se debe a la posición del grupo OH. Ahora veamos entre los alquenos. Entre alquenos. Licenciado, Diga. una duda. Sí, diga. Una duda. En lo que acaba de explicar, digamos un caso que el OH antes de ese OH tuviera un doble o un triple enlace, ¿cómo lo representaría ahí? Vaya, acá, por ejemplo, como que fuera este que estoy aquí señalando. Exacto. Ajá. Vaya, si el OH lo tuviera acá, sería acá el 1-butenol, le pudiéramos llamar, y acá el 2-butenol. Entonces, si ellos fueran butenoles, entonces serían isómeros, en este caso por la posición del OH, ¿verdad? No sé si a eso se refiere. Sí, sí, gracias. Bueno, ahora veamos los alquenos. Fíjese acá y la regla es que empezamos a numerar de que tengan los grupos funcionales. La familia de los alquenos, el grupo funcional es el doble enlace. Entonces este es carbono 1, nombramos 1-buteno, donde comienza el doble enlace.
1 o alfa-buteno. Cualquiera de los dos nombres está bien. Y acá numeramos de este lado el 2-buteno. Entonces, entre ellos dos son isómeros por la posición del doble enlace. Pero ellos tienen la misma fórmula. Si fíjense que si aquí decimos, son 4 carbonos y serían 8 hidrógenos. Lo mismo tenemos acá. 8 hidrógenos. 4 carbonos y 8 hidrógenos. Tienen la misma fórmula molecular, pero distinta posición de los sustituyentes. Ya al hacer la fórmula semidesarrollada. Bien. Veamos ahora acá este compuesto, el naftol, proviene de un hidrocarburo que se llama naftaleno. Fíjense que acá el OH está en este carbono y el OH en este otro está aquí en la posición beta naftol. Entonces, la diferencia entre ellos se debe a esta posición, que es lo que he señalado, estoy señalando acá, a la diferente posición del grupo OH. Entonces, tienen la misma fórmula molecular, pero la posición en este caso del OH es en distinto carbono. Fíjese este otro, entre dos alcoholes. Tienen la misma fórmula, C5H12O. Los dos tienen la misma fórmula. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos? Que este es el 2-pentanol, el grupo OH lo tiene en el carbono 2. Y este es el 3-pentanol, que el OH lo tiene en carbono 3. Quizás incluso acá pudiéramos agregar el N-pentanol, si este OH lo tuviera en este carbono 1. Serían 3. Y la posición del grupo OH les da propiedades físicas distintas. Estos son, su comportamiento químico es diferente. Ya más adelantito vamos a ver que los alcoholes se clasifican en primarios, si el OH está en un carbono primario, secundario, o también terciario. Entonces, por de pronto, solo lo que estamos viendo es fórmulas, las distintas posiciones, en este caso de isomería de posición, en este caso de los OHs. Y ahora veamos acá de este compuesto, benceno, es un hidrocarburo aromático, creo que lo estaríamos viendo la próxima semana, hidrocarburos aromáticos, el benceno. Y tiene dos sustituyentes que son los cloros. Vamos a enumerar que esta fuera carbono 1, carbono 2. Pero vean ustedes, este sería carbono 1, carbono 2 y carbono 3. Y numeramos acá carbono 1, carbono 2, 3 y 4. Entonces, este compuesto, los tres, tienen la misma fórmula molecular. Por ejemplo, sería C6H4Cl2, los tres. Pero ya al hacerlo en esa forma semidesarrollada y en algunos casos desarrollada, ya las posiciones en este caso de los cloros, nos establecen diferencia entre cada uno de ellos. Pero repito, si nosotros vemos la fórmula molecular es C6H4Cl2. Tiene la misma fórmula molecular los tres, pero la diferencia entre ellos se debe a las posiciones de los cloros. Y ahí no solamente con cloros, pudiéramos poner, por ejemplo, acá OH, OHs, cualquier otro heteroátomos, pero que fuesen las posiciones distintas. Nos hacen clasificarlos como isómeros de posición. Veamos ahora la clasificación C de los isómeros estructurales, que es la clasificación por función. Y yo aquí les sugeriría una buena atención porque acá prácticamente son como, fíjense que en química nosotros, y más en química orgánica y la química,
nosotros trabajamos como con recetas. ¿Vea? Y prácticamente esta parte, dijéramos es eso, hay cosas ya que son específicas y que ya están establecidas. Entonces tenemos isómeros de función, es el tercer grupo. Habíamos hablado primero de cadena, de posición, acabamos de ver, y de función. Entonces, fíjese que dice que son compuestos que pertenecen a distinta familia química, pero tienen el mismo número de átomos. Y quizás en un entre paréntesis pudiéramos poner o agregado, o la misma fórmula molecular. Siempre persiste en esta clasificación de isómeros la misma fórmula molecular. En este caso, lo que nos va a cambiar va a ser la familia química a que pertenecen. Pero ellos tienen algo en común, que es la isomería de función. Veamos acá, y como les digo, aquí son clasificaciones específicas. Por ejemplo, tenemos isomería de función entre alcoholes y éteres. Atención a eso, así, entre alcoholes y éteres. Así vamos a ir viendo por pares de distintas familias químicas. Por ejemplo, tenemos acá la fórmula, y la fórmula es una fórmula para este compuesto que tenemos acá, S4H10O. Es común para los dos. Entonces, como así, por ejemplo, acá tenemos el extremo CH3, CH2, CH2 y CH3. Entonces, acá tengo 4 carbonos, los 10 hidrógenos y un oxígeno. Y la fórmula molecular o condensada es S4H10O. Ahora, otra cosa, los éteres. Éteres. ¿Cuál es la característica de los éteres? Tienen un oxígeno unido a dos radicales. Por ejemplo, aquí, miren, CH3, CH2, unido al oxígeno. CH2, CH3. Y los alcoholes, que ya vimos algo, es el grupo OH. Entonces, estos tienen en común la fórmula molecular. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos? Que pertenecen a familias químicas distintas o diferentes, o funciones químicas. Estos son éteres, atención a eso, cuando un éter está unido directamente a carbono, CH2, CH2 es un éter, que esto le llaman también puente a oxígeno, pero en química orgánica a esta familia le llamamos éteres. Y el grupo OH, vea que son los grupos, valga la redundancia, de los alcoholes. Entonces, aquí, receta. Hay isomería de función entre alcoholes y éteres, pero deben de tener el mismo número de átomos. Por ejemplo, acá se tiene también 4 carbonos, 1, 2, 3, 4. Hidrógenos, CH3, CH2, CH, CH3. Si sumamos, nos dan el mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígeno. Tenemos ahora siempre la isomería de alcohol. Tenemos el etanol, que su fórmula es C2H6O. C2H6O. Contando el número de carbonos. 2 carbonos. H6. 3 de acá, 2 de acá y 1 serían 6. Entonces yo tengo acá el etanol. Es isómero con el dimetiléter o el éter dimetílico. Recuerden que los éteres tienen el oxígeno unido a dos radicales. En este caso, al grupo CH3 y a este grupo CH3. Y aquí están las indicaciones aclarando, se da entre dos familias, son isómeros de función y recalcando entre alcoholes y éteres. Son completamente diferentes. Un alcohol reacciona de una forma muy diferente a los éteres. Pero ¿qué tienen en común? El número de átomos, ¿verdad? Tienen en común. Entonces, una de las reglas en isomería también es
que si tienen distinto número de átomos, entonces ahí no pueden clasificarse como isómeros. Tenemos otros isómeros de función. Acá tenemos el C5H10. Esa es la fórmula molecular. ¿Qué es lo que me dice aquí? Que hay 5 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. El doble, fíjate atención a esto. Para esta isomería de función es el doble de hidrógenos que de carbonos y un oxígeno. Acá va a ser isomería de función entre cetonas y aldehídos. ¿Cuál es lo común en ellos? Tienen la misma fórmula molecular, en este caso para un compuesto de 5 carbonos, pero lo otro que tienen en común es el grupo este que está aquí señalado en verde y en este aquí es señalado en rojo. Ahora, la diferencia es que este grupo CO, que se llama carbonilo, está en un carbono primario. Y a esta familia, cuando lo tienen acá en un carbono primario de grupo, son los aldehídos. Aldehídos. Es una familia que se llama aldehídos. Vamos a estar estudiando más adelantito. Es una familia muy importante a nivel de compuestos de interés biológico porque los aldehídos, los monosacáridos, ustedes saben que se clasifican, ya lo vamos a ver, en aldosas y cetosas. Entonces las aldosas tienen el aldehído, por eso se llaman aldosas, porque son aldehídos. Entonces, vean ustedes, en esta el grupo carbonilo está en carbono primario. O en algunos solo les aparece aquí CHO, la terminación CHO. Y las cetonas, el grupo carbonilo lo lleva en carbono secundario. Entonces, la diferencia entre ellos está en la posición del grupo carbonilo. Acá se da en carbono primario los aldehídos y en carbono secundario las cetonas. En común, el número de átomos, pero diferente la posición del grupo carbonilo. Si va al principio o en extremo de la cadena, aldehído. Y acá decimos es CHO, ¿verdad? Y acá simplemente CO. Entonces, como ven, el mismo número de carbonos, hidrógenos y oxígenos, y vale aquí la aclaración entre el doble de hidrógenos que de carbonos. Y ahí yo establezco que es una isomería entre aldehídos y cetonas. Bien. Y aquí es lo que les estaba planteando entre los monosacáridos. Ustedes en biología ya lo vieron esto, pero acá también vamos a retomar esos conceptos de los monosacáridos, que hay dos grupos. Las aldosas tienen el grupo aldehído y las cetosas que tiene el grupo ceto o cetónico, por eso se le llama cetosas. Ahora, ellas son completamente diferentes. Fíjense que los aldehídos son más reactivos que las cetosas o los aldehídos más que las cetonas, pero tienen en común de la fórmula general, ¿verdad?, de los monosacáridos. En este caso, hexosas, aclarando, hexosas. C6, H12 o 6. Si fueran pentosas, fuera C5, H10 o 5. Entonces, si son hexosas, tenemos acá el número de hidrógenos es el doble que de carbonos y el número de oxígenos igual al número de carbonos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La posición de este grupo aldehído. Y acá está prácticamente explicado todo esto. Entonces tenemos que entre aldosas y cetosas, y atención a esto, si tienen el mismo número de átomos. Hay otra isomería
entre alquenos y cicloalcanos. Alquenos y cicloalcanos. Entonces, ¿cuál es la característica de ellos? Tienen en común el mismo número de átomos. Por ejemplo, vaya, tenemos para esta estructura de 3 carbonos, van a ser 6 hidrógenos. Atención a esto. Aquí no hay oxígeno, vean. Solo es carbono, hidrógeno. Entonces, por ejemplo, si aquí fuera de 4 carbonos, sería C4H8. Si fuera de 5, C5H10. El número de hidrógeno, perdón, es el doble que de los carbonos. Entonces tenemos acá, este es un cicloalcano, que en este caso se llama ciclopropano. Acá creo, ojalá ustedes lo vean, yo aquí, este trazo, es el enlace entre este carbono y este carbono y este carbono. Me da un ciclopropano. Si vemos 3 carbonos y 6 hidrógenos, pero también con el cual va a formar isomería de función con los alquenos. Tiene que ser el alqueno de 3 carbonos y los 6 hidrógenos y el doble enlace. Entonces, entre alquenos y cicloalcanos se da también isomería de función. También tenemos isomería de función entre ésteres y ácidos carboxílicos. Ésteres y ácidos carboxílicos. O sea, repito aquí, por favor, atención a esto. Es que van parejas de distintas familias químicas. Ya hay una pantallita más adelante en la cual vamos a dar toda una información al respecto de esto para no confundirnos entre estas familias. Tienen la fórmula CnH2nO2 común, O2. Por ejemplo, acá tenemos el número de carbonos y acá el número de hidrógenos va a ser el doble del número de carbonos, pero siempre persistiendo el doble número de oxígenos. Entonces yo tengo acá C3H6, el doble, y O2, siempre O2, para identificar entre ésteres y ácidos carboxílicos. ¿Cómo los identifico? Que el número de hidrógenos es el doble que de carbonos y los oxígenos siempre van a ser 2. Aquí estamos hablando de un éster de 3 carbonos y de un ácido de 3 carbonos. Acá tenemos otra estructura, un éster o un ácido de 4 carbonos y el ácido de 4 carbonos. Entonces ya vamos a ver una formulita. Por ejemplo, tenemos acá de 3 carbonos, vean ustedes. C3H6O2. Entonces el número de hidrógenos es el doble que los carbonos y el oxígeno y 2 oxígenos. Este sería un ácido. ¿Cómo distingo yo un ácido? Los ácidos llevan al final el grupo CO, pero ahora con OH. Y tenemos acá CH3, este CH2 va con este carbono y luego COOH. Si nosotros contamos, son 3 carbonos, 6 hidrógenos y 2 oxígenos. Este grupo CO está en extremo de cadena para los ácidos. Esta función química la vamos a estar estudiando con mucho detalle, porque para ustedes como estudiantes de medicina, la familia de los ácidos y de los ésteres son muy importantes, porque de los ácidos vienen los aminoácidos y de los ésteres vamos a hablar de una familia de importancia biológica, los glicéridos, o comúnmente conocidos como triglicéridos. Entonces tenemos los ésteres, que este grupo carbonilo, vean ustedes, va en medio de cadena. Y si ustedes cuentan, el mismo número de carbono, mismo número de hidrógeno y los 2 oxígenos. Obedecen a la misma fórmula molecular. Haciendo una conclusión
de isómeros de función, podemos ver lo siguiente. Y por eso ahí les he puesto una atención a esto muy importante con efectos de evaluación. Yo siempre ando viendo, ¿verdad? Que me salgan bien, hombre, si esa es la idea, pues. Vean, no que salgan ahí mal, yo ahí hablando y no me salen bien y ojalá que me estén ahí poniendo atención, ¿verdad? Que no lo hayan dejado ahí puesto, que y yo hablando ahí, ¿verdad? Sino que yo doy algunos tips para que pues a la hora de las horas, vean ustedes, salgan de las dudas. Entonces, atención a esto, muy importante. Le puse acá esta. Fíjate que acá tengo que se da los isómeros de función entre parejas exclusivas con el mismo número de átomos. O sea que ellos son fieles a su pareja. Hablando de isómeros de función. Por ejemplo, entre alcoholes y éteres. Ya veíamos al principio, entre alcoholes y éteres. Un alcohol no se puede mezclar con, por ejemplo, con una amina, por decirlo así, sino que es con éter. Atención a esto para isomería de función. Entre aldehídos y cetonas, que son las aldosas y cetosas también para monosacáridos. Y entre ésteres y ácidos carboxílicos. O sea que acá son parejas. Y entre alquenos y cicloalcanos. Y ahí viene una atención a esto. Yo, como repito, me gusta aclarar algunos detalles. Atención a esto. No se da, por ejemplo, vaya, fíjate, un alcohol no lo podemos comparar con un aldehído, aunque tengan el mismo número de carbono, para esto de la isomería de función. Sino que los alcoholes los relaciono con los éteres. Ni tampoco, vaya, esto hasta puede ser de examen. Mira, ya les voy a decir un punto de examen. Alcoholes y ésteres no son isómeros de función. Es exclusivo alcoholes y éteres. Luego, aldehídos y cetonas. Solamente entre ellos, vea, entre la pareja de familias. O en otras palabras, aldosas y cetosas. Entre ésteres y ácidos carboxílicos. Entonces, por ejemplo, no puedo entre cetona y ésteres. No puedo entre alcoholes y aldehídos. No puedo entre ácidos y alcoholes, sino que debe ser ácidos y ésteres. Y vean, aquí no puede ser entre alquenos y alcoholes. O sea que no es una cosa antojadiza, ¿verdad? Que a mí de repente se me puso alquenos y alcoholes, ¿verdad? ¿Y quién me saca de eso? No, la regla es, recuerden que siempre hay reglas en todo, ¿verdad? Entonces, entre alquenos y cicloalcanos. Entonces, como repito, eso es bien importante, esos criterios, y en la presentación y en el video que les voy a subir, pues ahí aparece esta información para que ustedes la estudien bien. Eso sería en cuanto a isomería estructural o plana. Vamos a hablar ahora de isomería espacial. Cuando hablamos de isomería espacial, estamos hablando de estar orientados en los tres ejes, X, Y y Z. Y hablándolo a nivel moléculas, podemos decir que es como la orientación de los átomos. Nosotros decimos así, juegan esta palabra, como fuera o adentro del plano. El plano es esto que está ahí, yo por ejemplo la pantalla, ustedes también su pantalla. Pero fuera del plano es que se salga de ahí o que entre a la pantalla. Entonces la diferente orientación espacial. Entonces, se presentan, como estaba diciendo, en una forma tridimensional. En una forma tridimensional. Vamos a hablar del primer tipo de isómero clasificado bajo esta forma, como son los isómeros geométricos. Isómeros geométricos. Esto se debe
isómero geométrico se debe a la posición de sustituyentes o átomos al mismo lado de la molécula o al mismo plano de la molécula, y en este caso le llamamos cis, al mismo lado. Y trans, cuando los sustituyentes están en lados opuestos o en planos opuestos en la molécula. ¿Cómo así? Por ejemplo, veamos este compuesto, es el dibromoetileno. Ese es el nombre del compuesto. Pero vean ustedes. Este es un carbono, este es otro carbono. Y acá el enlace. Este bromo, o más bien este bromo, está hacia, nosotros decimos acá, hacia abajo del plano. El plano es este. Y este otro bromo está arriba del plano molecular. A este le llamamos trans. Ese es el sentido de estas flechas. Este flecherío que he puesto aquí, ¿verdad? Para que no se me pierdan, ¿verdad? Porque yo quiero que sacan 10, hombre. Ese es el rollo, ¿verdad? Y este es cis. Porque los sustituyentes están al mismo lado. ¿Verdad? Están abajo del plano de la molécula. Si estuvieran los dos hacia arriba, pues sería lo mismo también cis. Entonces a este le llamaríamos trans dibromoetileno y a este cis dibromoetileno. La diferencia entre ellos, pues, es la posición al mismo lado o en lados opuestos. Ustedes podrán decir, licenciado, si eso solamente aquí yo lo borro y lo pongo para abajo, para arriba. Sí, así se ve. Inclusive aquí ellos no pueden rotar a través de este enlace, sino que son compuestos completamente diferentes. El cis y el trans. Ahora, veamos acá, en esta estructura A y B. Acá tenemos al mismo plano. Dijéramos al lado izquierdo nuestro, tenemos los grupos NH3, están al mismo lado, y los grupos cloro. Pero vean este, los trans. El NH3 está aquí, uno, y el otro está en plano opuesto. Entonces ahí son trans. Y tenemos ahí otro compuesto, el 2-buteno. Un carbono, 2, 3, 4 carbonos. Este se llama trans. Mire los grupos CH3. Están en posiciones diferentes, opuestas. Y este cis están en el mismo plano. Entonces, o bien puede ser aquí hacia abajo los dos CH3 y siempre es el mismo cis. Ahora, fíjese, como repito, alguien me puede decir, pero si es lo mismo, usted sí, la orientación. Más en la otra clase vamos a estar viendo de eso, precisamente en cuanto a fármacos. En la industria farmacéutica, lo que trabajan es, hay una mezcla de compuestos y solo uno de ellos es específico para una, que dijéramos, para un tratamiento. Y ahí entran eso de las posiciones de estos, de los compuestos, de los átomos. Y como repito, yo digo así, ¿verdad? Yo hablo cosas, ¿verdad? La posición, uno dice, si eso no cuesta, solo lo subo este para arriba, borro aquí y este lo pongo acá. Sí, correcto, hágalo, ¿verdad? No hay problema. Sin embargo, estos compuestos son diferentes y presentan, vean ustedes, punto de ebullición 1 grado, los trans, y este de cis, punto de ebullición 4 grados centígrados. Entonces, sus propiedades cambian, propiedades físicas y propiedades químicas. También, esta molécula, por ejemplo, el trans, acá este mu quiere decir polaridad.
es de 0, porque aquí aplicamos aquello de la suma de vectores. Este carbono atrae este CH3 con la misma fuerza. Estos son vectores, con la misma fuerza que este carbono atrae este CH3. Pero como van en sentido opuestos, tienen el mismo módulo, pero el signo es diferente. Entonces se anulan, por eso da 0. Sea en la suma de vectores que creo que vieron en biofísica. Y luego acá vean ustedes, este carbono atrae a este grupo CH3 y este grupo CH3 se da una suma de vectores, el cual me da un vector resultante, que es diferente. Y fíjense que tienen el mismo número de átomos, pero vamos a tener propiedades físicas diferentes. Bien. Y ahí tenemos, imaginen ustedes, es el ácido maleico y el ácido fumárico. Biológicamente, comportamientos distintos. Metabólicamente, comportamientos distintos. Este es cis y este es trans. Y tienen la misma fórmula molecular, pero comportamiento diferente. Vamos a ver las conformaciones o isómeros conformacionales. Y atención a esto, se originan por rotación libre de enlaces sigma o sencillos. Vamos a tener conformaciones en forma eclipsada y en forma escalonada. Y esto de las conformaciones se debe al giro a través de un enlace sigma. Los enlaces sigma sí pueden girar. Los enlaces sencillos, los dobles enlaces, como lo que acabamos de ver, ellos no pueden girar. Eclipsado es, como ya saben ustedes, se da un eclipse, ¿verdad? Entre sol y luna, pues se tapan unos y otros. Mientras que el escalonado está en eso, ¿verdad? Completamente separado. Y ahí tenemos, perdón, acá están en forma eclipsada. Este carbono, de este carbono, hay otro enlace que se da, que está atrás, otro carbono, y aquí pueden ver ustedes este otro también acá. Hace eclipse con el de atrás. Entonces la molécula gira y vamos a tener, cuando este pasa hacia este lado, va a tener la forma escalonada, se va formando eclipsado. Les sugeriría que en la presentación lo vean, así en la presentación ya ampliada, y ahí van a ver el movimiento que se da cuando es eclipsado y cuando es escalonado. Vamos a ir concluyendo con estereoisómeros o isómeros ópticos, que sería el tema que estaríamos viendo en la siguiente clase. Son compuestos con la misma fórmula molecular, pero diferente orientación espacial de sus átomos. Y acá estamos hablando de estereoisómeros, o sea, isómeros que son orientados en una molécula. Entonces tenemos que, para definir el número total de estereoisómeros de una molécula con N centros quirales. Acabamos de estar viendo los carbonos quirales o asimétricos. Carbonos quirales o asimétricos. Aquí le pusimos centros quirales. Viene dado por la fórmula 2 a la N. Entonces acá, los carbonos, el concepto de carbono quiral, ustedes van a ver que en esta asignatura la vamos a ir, no se les vaya a olvidar, que un carbono quiral es el que tiene 4 sustituyentes diferentes. Entonces el número de carbonos de estereoisómeros viene dado por la fórmula 2 a la N, donde N, N, es el número de centros quirales o asimétricos, o carbonos quirales o asimétricos. Acá nosotros lo hemos visto como carbonos quirales. Entonces, ¿cómo vamos a observar esto? En una fórmula, yo les doy una fórmula y ustedes
Y yo les digo, ¿cuántos estereoisómeros tiene esta fórmula? Entonces ustedes ven la fórmula y observan cuando hay carbonos quirales. Y de acuerdo a ese número de carbonos quirales es donde vamos a aplicar esta fórmula. Por ejemplo, si un compuesto solamente tiene un carbono quiral, el número de estereoisómeros es 2 a la 1, que sería 2. Si tiene 2 carbonos quirales, 2 al cuadrado. Y si tiene 3 carbonos quirales, sería 2 al cubo, que es 8. Y así sucesivamente. Esto lo vamos a estar ampliando en la siguiente clase, que estaríamos viendo isómeros ópticos. Bien, entonces llegamos al final de esta clase y recordándoles que para este viernes de 8 a 2 de la tarde tenemos nuestro primer corto. Recuerden ustedes que no es que todo va a ser el tiempo de hacer el examen, sino que vamos a darles un tiempo límite, va a haber un intento, y para que ustedes pues tengan ya su primera nota. Y ya adelantándome un poco, el martes 28 tendríamos el primer corto de laboratorio. En esta semana ya se les va a colocar la práctica, que es lo que se realizaría si estuviéramos en forma presencial. Así es que por ahora ha sido un gusto estar con ustedes. Deseo que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, ustedes y su familia, y que podamos concluir. Diga. ¿Verdad que solo aclarando? Al inicio de la clase dijo de que se iba a estudiar la primera y la segunda clase para el corto, ¿verdad? No, para el corto solamente la primera presentación, la del lunes pasado. Ah, bueno. Sí, Muchas para la gracias. teoría. Ya esto de la segunda, ya sería para el otro, por cierto, viernes 31 va a ser. ¿Verdad? Okay. Así es que estamos ahí claros, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, entonces pasemos buenas tardes y saludos por casa, ¿verdad? Y a su familia. Que Dios me los bendiga. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Gracias, Lick. Gracias. Bueno. Disculpe, licenciado, yo tenía una duda. Dígame. Con los laboratorios, fíjese que a mí me chocaban el horario de los laboratorios de anatomía con los de química. Usted fue el que me escribió. Ajá, yo escribí. Vaya, pero usted me dice que Anato lo tiene de como que de 8 a 10. Tengo los martes a las 7. ¿De 7? No recuerdo la hora. Vaya, usted creo que me puso de 7 a 10, entonces tenemos el lapso hasta las 2 de la tarde. Perfectamente tipo 12, tipo 1 puede entrar. ¿Verdad? Entonces quedaría los martes a la 1. Vaya, en el caso suyo. Ajá. Sí, Es porque que, yo recuerdo es que mire, como hoy todavía estamos así virtual, ¿verdad? Entonces, el examen no tiene más de media hora o 20 minutos. Entonces usted, después se da ahí su descansito y después hace el examen de química después del de anato. Y los exámenes de laboratorio de química son cada 15 días. Creo que anatomía son todas las semanas, ¿verdad? Sí. Creo. Entonces esa es otra aclaración también, ¿verdad? ¿Estamos? Entonces lo puedo realizar después de anatomía. Pues sí. Pues como estamos en línea, ¿verdad? Bueno, está bien. Gracias, licenciado. Bueno. Licenciado.
Dígame. Los horarios del laboratorio, ¿cuáles son? ¿El qué? Horarios de laboratorio. Día martes de 8 a 2 de la tarde. Gracias. ¿Cómo no? Lick, Dígame. mire, entonces mañana ya no hay nada, no hay una evaluación ni nada. No, no, exacto, eso sería hasta el 28 para el laboratorio y el viernes la práctica. Ah, ok. Perdón, el corto teórico. Y el Ok. martes 28 sería el de laboratorio. ¿Sí? Bueno, gracias. Bueno,